Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Jan y hemos llegado a la quinta parte y última parte del consumo de la Biblia, la primera de las disciplinas espirituales que hemos estado analizando. Dios hizo todos los elementos esenciales de la Biblia, es decir, aquellas cosas que son esenciales para conocerlo a Él. Abundantemente claras la hizo. Todavía hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. Incluso el apóstol Pedro dijo sobre las cartas de Pablo que en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 3:16. A pesar de nuestros problemas ocasionales para entender partes de la escritura, entender la Biblia no es nuestro problema principal. Muchas de nuestras dificultades caen en conocer cómo aplicar las partes claramente entendidas de la palabra de Dios a la vida cotidiana. ¿Qué dice la Biblia sobre crear un niño? ¿Cómo la escritura influenciaría mis decisiones y relaciones en el trabajo? ¿Cuál es la perspectiva bíblica en la próxima elección que debo tomar? ¿Cómo puedo conocer mejor a Dios? Estas son las clases de preguntas que se hacen frecuentemente los lectores bíblicos, demostrando así la urgencia de aprender la disciplina de aplicar la palabra de Dios. La Biblia promete la bendición de Dios a aquellos quienes apliquen la palabra a sus vidas. La clásica declaración del nuevo pacto sobre el valor de integrar lo espiritual con lo concreto está en Santiago 1, 22 al 25. Allí dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Concisa y poderosa es la declaración similar de Jesús. Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Estos versículos nos dicen que puede haber un engaño peligroso en escuchar la palabra de Dios, sin minimizar ya sea la suficiencia de la escritura o el poder del Espíritu Santo para trabajar hasta el toque más informal con la Biblia. Con frecuencia podemos engañarnos sobre el impacto de las escrituras en nuestras vidas. De acuerdo a Santiago 1, 22 al 25, podemos experimentar que la verdad de Dios es tan poderosa que lo que quiere hacer el Señor en nosotros viene a ser tan sencillo para nosotros como nuestro rostro en el espejo en la mañana. Pero si no aplicamos la verdad como la conocemos, independientemente de cuán maravilloso haya sido la experiencia de descubrir la verdad, nos engañamos si pensamos que nosotros seremos bendecidos por dar atención a la Biblia en esas ocasiones. El que será bendecido en su hacer es el que hace lo que dice la Escritura. Que alguien sea bendecido en lo que hace es lo equivalente a las promesas de bendición, éxito y prosperidad dadas en Josué 1:8 y en el Salmo 1:1 al 3, a aquellos a quienes meditan en la palabra de Dios. Esto es porque la meditación debería en última instancia conducir a la aplicación, a la obediencia cristiana. Cuando Dios instruyó a Josué a meditar en su palabra día y noche, Él le dijo que el propósito de la meditación era para que tenga cuidado de hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en él. La promesa: entonces harás tus caminos prósperos y tendrás buen éxito, será cumplida, no solo como resultado de la meditación, sino como la bendición de Dios sobre la aplicación de la meditación. Porque la voluntad de Dios para ti es que seas hacedor de su palabra. Debes tener confianza que Él quiere que encuentres una aplicación cada vez que vayas a las Escrituras. Por la misma razón debes creer que el Espíritu Santo está deseando ayudarte para discernir cómo expresar tus ideas. Por lo tanto, abre este libro expectantemente. Anticipa el descubrimiento de una respuesta práctica a la verdad de Dios. Es una gran diferencia ir a la Biblia con fe en que encontrarás una aplicación para esto en lugar de creer que no lo harás. Así que ten en cuenta que Dios desea que encuentres en su palabra algo que te ayude en tu vida, una aplicación para ti. Una mala interpretación del texto puede conllevar a una mala aplicación del mismo. Por ejemplo, alguien ha aplicado el mandato de Colosenses 2:21, que dice: no uses, no comas, no toques, para prohibir casi todo lo imaginable. Y mientras hay buenas razones para abstenerse de algunas cosas, el texto es mal aplicado cuando se usa en ese sentido porque su significado está mal entendido. Cuando tomas estas palabras en contexto, te das cuenta que ellas fueron de hecho el eslogan de un grupo ascético que el apóstol Pablo estaba denunciando como enemigo del evangelio. Entonces,
Si estabas leyendo este versículo y pensaste que podrías aplicarlo a tu necesidad de perder peso, debes saber que esa es una aplicación inválida, de una interpretación incorrecta. Sin embargo, una dieta diferente podría ser la aplicación a la que el Espíritu Santo te llevaría en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Otro ejemplo es el llamado de Abraham en Génesis 12, 1 al 7. Si tomas este llamado literalmente para ti, entonces tendrías que mudarte a Israel. Sin embargo, cuando comprendes el contexto en el llamado de Abraham, puedes encontrar otra aplicación para ti. Una aplicación válida es: ¿has respondido positivamente al llamado de Dios para venir a Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios donde quiera que Él te llame a servir? ¿A un nuevo trabajo? ¿A una nueva ubicación? ¿Al campo misionero o a algún otro lado? Dicho todo esto, mantengo que la mayoría de la escritura es sencilla y directa en su significado básico. Nuestro problema sigue siendo más la falta de acción que de comprensión. Las palabras de la escritura deben ser entendidas para ser aplicadas, pero hasta que no las apliquemos, nosotros realmente no vamos a entenderlas. Hemos notado que la meditación no es un fin en sí misma. Sin embargo, el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales de la escritura es la clave que a menudo se descuida para ponerlas en práctica. Es por medio de la meditación que los hechos de la información bíblica se transforman en una aplicación práctica. Si leemos, escuchamos o estudiamos la palabra de Dios sin meditar en ella, no debe sorprendernos que la aplicación escritural a determinadas situaciones sean con dificultad. Quizás podríamos entrenar a un loro para que se aprendiera cada versículo de la escritura que nosotros también ya hemos memorizado. Pero si no aplicamos estos versículos a nuestra vida, ellos no tendrán más valor para nosotros que para el loro. ¿Cómo es que la palabra memorizada llega a ser aplicada? Esto ocurre a través de la meditación. Más información, incluso bíblica, pasa a través de nuestra mente como el agua a través de un sedazo. Por lo general llega tanta información a nuestras mentes cada día que podemos conservar muy poco. Pero cuando meditamos, la verdad permanece y se filtra. Podemos oler su aroma completamente y su sabor es mejor. A medida que se infusiona en nuestro cerebro, las ideas llegan. El corazón es calentado por la meditación y la fría verdad es derretida en una acción apasionada. En el Salmo 119:15 se pone de esta manera: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es a través de la meditación en la palabra de Dios que el salmista discierne cómo considerar los caminos de Dios para su vida. Y esto no es diferente para nosotros, pues la manera para determinar cómo cualquier parte de la escritura se aplica a situaciones reales de la vida es meditando en ella. Como lo hablamos anteriormente, formular preguntas al texto es una de las mejores maneras de meditar. Entre más preguntas hagas y respuestas encuentres de un versículo, más vas a entenderlo y más claramente vas a ver cómo aplicarlo. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de aplicación orientada que podrían ayudarte a ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿Revela este texto algo que debo creer sobre Dios? ¿Revela este texto algo por lo cual debo adorar a Dios? ¿Revela este texto algo por lo cual debo orar por mí y por otros? ¿Revela este texto sobre el tener una nueva actitud? ¿Revela este texto algo por lo cual debo tomar alguna decisión? ¿Revela este texto algo por lo cual debo hacer por el bien de Cristo, de otros y mi persona? Hay momentos cuando un versículo de la Escritura va a tener una aplicación muy evidente para tu vida que te va a sacar virtualmente de la página, tomarte en tus hombros y alentarte a hacer lo que Él dice. Sin embargo, la mayoría de veces debes entrevistar el versículo y hacerle preguntas con paciencia hasta que una respuesta práctica sea clara. Un encuentro con Dios a través de su palabra debe resultar en al menos una respuesta específica. En otras palabras, después de que hayas concluido tu tiempo de consumo de la Biblia, deberías ser capaz de nombrar al menos una respuesta definida que hayas hecho o harás sobre lo que te has encontrado. Esa respuesta puede ser un acto de fe explícita, un canto, una adoración, una acción de gracias o una oración. Esto podría tomar la forma de pedir perdón de alguien o hablar una palabra de ánimo. Independientemente de la naturaleza de la respuesta, comprométete a ti mismo conscientemente, al menos en tomar una acción siguiendo el consumo de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán a menudo has cerrado tu Biblia y te has dado
cuenta repentinamente que no puedes recordar nada de lo que has leído? ¿En cuántos estudios bíblicos has participado? ¿Cuántos sermones has escuchado donde al terminar no te has quedado con alguna huella de la escritura en tu vida? He escuchado de personas que han estado en varios estudios bíblicos, incluso 6 estudios por semana, y ellos han crecido en conocimiento, mas no en semejanza de Cristo, porque no aplicaron aquello que aprendieron. A pesar de su consumo bíblico, su vida de oración no fue fuerte, o ellos no influenciaron al perdido con el Evangelio y su vida familiar fue tensa. Si vamos a empezar a disciplinarnos para determinar al menos una respuesta específica al texto antes de abandonarlo, vamos a crecer más rápidamente en gracia. Sin esta clase de aplicación, no somos hacedores de la palabra de Dios. ¿Vas a empezar un plan de memorización de la palabra de Dios? Si tú has sido cristiano por mucho tiempo, probablemente habrás memorizado muchos más versículos de lo que realmente imaginas. Uno de los versículos que puedes conocer es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Crees que este versículo es verdadero? ¿Crees que todo lo mencionado aquí incluye la memorización de la escritura? Ya que puedes hacerlo, ¿lo harás? ¿Cuándo vas a empezar? Otra pregunta que te hago. ¿Vas a cultivar la disciplina de meditar en la palabra de Dios? Los pensamientos ocasionales hacia Dios no son meditación. Un hombre debe pensar en Dios cada día, dice William Bridge, y meditar en Dios ningún día. Es decir, Dios nos llama a través de la escritura a desarrollar la práctica de habitar en Él en nuestros pensamientos. Por ahora, estoy seguro que te vas a dar cuenta que cultivar la disciplina de la meditación involucra un compromiso de tiempo. ¿Te probarás a ti mismo como un aplicador de la palabra de Dios? ¿Has escuchado y leído muchos versículos de la palabra de Dios durante estos temas que hemos tenido sobre el consumo de la Biblia? ¿Qué responderías a estos pasajes de la Escritura? Muchos de nosotros nos consideraríamos como hacedores de la palabra y no meramente oidores, pero te invito a que lo pruebes. Y es que la disciplina del consumo de la Biblia, especialmente la disciplina de la aplicación de la palabra de Dios, a menudo será difícil y por muchas razones, incluyendo la oposición espiritual. Pero a pesar de las dificultades y de la oposición espiritual, la pregunta que te hago ahora, ¿estás dispuesto o dispuesta a cualquier costo a empezar a usar tu mente de una manera disciplinada para alimentarte de la palabra de Dios para el propósito de la devoción? Que Dios te bendiga y nos encontraremos en un próximo tema donde hablaremos de la segunda disciplina espiritual. Hablaremos de la oración. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.